¿Qué tal? Una vez más estamos aquí. Tenemos la oportunidad de conversar y de reflexionar. Al menos tener una pauta, ¿no? Para que ustedes en casa puedan elaborar algunas reflexiones. El tema que nos convoca a nosotros es la adolescencia. Es un tema sumamente complejo porque se definen en la vida de las personas bases muy importantes en lo emocional. Es cuando uno toma el lápiz y empieza a escribir con mayor conciencia su historia personal. Saben que nosotros los sujetos somos seres autopoéticos, ¿no? Es decir, que estamos en una construcción social, que somos parte de un proceso de construcción social, pero tenemos una instancia, la conciencia, la mente, que implica una participación activa del sujeto en la construcción de uno mismo. Paul Ricoeur le llamaba la mismidad. Y por supuesto, tiene que ver con el contacto cotidiano que tenemos con otros. Son las historias que nos contamos, las historias que escuchamos, las historias que construimos. Y los lugares, ¿no? Son lugares simbólicos, lugares ideales, a los que asistimos continuamente como nodos, como lugares de encuentro. ¿Qué es la historia personal? Pues participamos allí activamente haciendo una selección, a veces consciente y deliberada, a veces inconsciente. Nosotros no inventamos los colores, pero sí llevamos el pincel sobre el lienzo, haciendo de nuestra vida pues una historia. Es una historia muy breve, ¿no? La vida es una historia fugaz. Y nosotros formamos parte de una historia más amplia, que es la historia social. Nosotros somos un momento en este universo más amplio de la historia colectiva. Cuando nosotros vamos naciendo a lo social, salimos del seno familiar y vamos a la escuela, nos integramos a una historia que es la historia de esa institución. Y en la historia de la escuela mexicana se nos va haciendo partícipes de una identidad más amplia, que es la identidad nacional. Esto se hace con la clase de civismo, con la clase de historia, que se nos llenan de referencias históricas, ¿no? Y nos hacen participar en una base de identidad social que se prolonga siglos y que tiene que ver con el ser mexicano. Algunos revisionistas, alguna gente, yo pienso que de una manera crítica hasta llegar al absurdo, plantean que eso es una ilusión, que plantean que es un mito, plantean incluso que es una mentira. La identidad social, claro que tiene elementos ideales, y por supuesto que tiene elementos que implican un orgullo que a veces resulta una creación, un hecho manufacturado, ¿no? Desde el poder. A veces es franca ideología. Lo que no dicen esos críticos que llegan al absurdo de decir que esto es mentira, lo que no dicen es que todos los pueblos necesitan mitos, que son mitos originales, que mantienen algo que es sumamente real y crítico para la existencia de la sociedad. Es la identidad. Nosotros nos contamos historias en la familia y las familias se mantienen unidas. Se acaban esos mitos que mantienen unidos a los grupos y los grupos se disuelven. Entonces es un mito, es un acto de fe, pero que le da cohesión a los grupos humanos. Entonces tiene un aspecto que es ideal y tiene otra dimensión que es funcional. Por eso es importante cuidar la historia de los pueblos. Por eso es importante cuidar, alimentar la identidad nacional. Y en este papel tiene un protagonismo enorme el profesor, el maestro, la escuela. El sistema educativo es una parte vertebral, por eso, del Estado mexicano.
Los sistemas educativos en el mundo tienen esa misión, la misión histórica de establecer la heredad, o sea, de ir integrando en este proceso identitario a las nuevas generaciones. Y por eso, cuando llega un dictador y quiere hacer borrón y cuenta nueva, se va contra la escuela. Un dictador, un gorila iracundo que cree que la historia comienza con él, porque primero empiezan de críticos, ¿no? Todo es falso, todo es mentira, la identidad es un proceso falaz, y después se alimentan los discursos para los tiranuelos, los tiranos de poca monta, ¿no? Y la primera institución que destruyen es la educativa. No, nosotros los maestros, nosotros los constructores cotidianos del sistema educativo, tenemos que estar muy conscientes del papel que nos toca en la construcción de la identidad, en la conservación de la historia y lo que nosotros aportamos en términos de la cohesión social. Es importante que se discuta la historia, pero es importante que se entienda que los pueblos sin historia no simplemente son pueblos en diásporas, en franca disolución. Entonces hay ilusiones, hay fantasías, hay aspectos ideales que hay que conservar. Yo pienso que en la misma categoría podría poner a esos hombres tristes que tratan de explicar el amor y que lo reducen a una cuestión orgánica, a una cuestión hormonal, y comparan el amor con comer un chocolate, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes reducir la complicidad del amor hacia otra persona, hombre o mujer, con un proceso fisiológico? Es absurdo, es un proceso que tiene un sustento. Por supuesto tiene un sustento orgánico, forma parte de los procesos de nuestro cuerpo, pero se eleva a lo simbólico, se hace algo trascendente. Entonces no es una simple ilusión, porque además nos ofrece felicidad, a veces angustias, ¿no? Pero nos completa. Es la completud del ser humano en el amor por otro. Entonces no hay que caer en la banalidad al momento de hacer críticas y reducir los procesos por uno de sus factores, ¿no? Es decir, Miguel Hidalgo fue una invención, ¿no? A ver, un tonto metido historiador. Los héroes se entregaron a un ideal. Hay hombres que con su liderazgo y su estatura histórica han construido a la patria. Y por supuesto, existen los hombres que han sacrificado su vida, como un Zaragoza, y que han puesto la vida, la han ofrecido para que la patria se mantenga. Y esto te puede parecer un discurso descolapio, un discurso que le dice un profesor a un niño, ¿no? Para engañarlo. Pero la cuestión está que los procesos formativos de una nación están allí, como las fronteras, como las instituciones, como los procesos identitarios. Por mucho tiempo fue el Estado el que conservó. Por mucho tiempo fue el Estado centralista, benefactor, el Estado represor, el que se legitimaba con ese tipo de discursos. Y entonces el cuestionamiento, el análisis, la reflexión, la crítica fuerte a esos discursos como la base de la legitimación de un Estado represor, pues vale, hay que desmontarlo, analizarlo, pero no hay que caer en el extremo de disolver la historia como una farsa. Por supuesto que no, por supuesto que no. Existen los grandes hombres que han entregado su vida como un auténtico sacrificio, y nosotros hemos tenido la suerte de identificarlos, de contar con ellos y de celebrarlos públicamente en un proceso que le da identidad y cohesión al pueblo mexicano. No son cuestiones banales, son cuestiones muy importantes. Ahora, hay historiadores muy minuciosos, ¿no?, que le gusta cotejar todo esto con documentos
y descubren, oh Dios, Zapata era un hombre, un ser humano. Villa no era el centauro, ¿no? No era centauro. Era un ser humano. Claro que era un ser humano. Por supuesto que era un hombre común, ordinario, era un hombre con sus debilidades, era un hombre con los defectos que acompaña a su condición humana. No hay que ser tan severos, ¿no? Por supuesto que hay errores en Morelos, por supuesto que hay errores en muchos de nuestros héroes. Nos enseñaron a admirar esta tendencia cristiana, ¿no? A aquellos seres que bajan por caminos de luz, por el horizonte. No, es una admiración por los sacrificios que hicieron hombres comunes y corrientes y que se elevaron, se sublimaron en la entrega a la patria. Yo creo que ese reconocimiento hay que hacerlo. Vale la pena hacer una reflexión moderada en la que se entienda perfectamente bien que los seres humanos somos materia, pero somos algo más, ¿no? Polvo soy, más polvo enamorado, ¿no? Nos trascienden aspectos importantes que mantienen unido a la sociedad, y es importante esa llama estarla alimentando en nuestras clases, en nuestro discurso, en nuestro pensamiento, en nuestras ceremonias, aunque a veces parecen rituales muertos, en la voz de esos críticos que nada los complace, nada los admira, porque son escépticos, casi están muertos, ¿no? Bueno, pues hay que alejarse del escepticismo vacuo y entender perfectamente bien que lo que yo estoy siendo es producto de procesos colectivos que me trascienden y que mínimamente tengo que conocerlos, si no respetarlos y si no caer de rodillas frente a ellos. Debo de entender que este proceso que me ha creado un colectivo, ha creado a otras personas, y esos procesos, reflexionándolos, es lo que nos da identidad, nos da un poco de certidumbre en nuestro interior, en nuestra participación cotidiana con otros. Ojo, porque el texto que les compartí viene a cuento con todo lo que les acabo de comentar. Es un texto muy interesante que habla sobre los procesos identitarios, cómo se han ido desplazando del Estado al mercado. O sea, sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda. Porque el Estado basaba su legitimidad en este discurso de la historia, del arrojo y la liberación de los pueblos, las independencias, las revoluciones, la consecución de derechos, todo para llegar a ellos, ¿no? Legitimaba y cohesionaba, y legitimaba y favorecía la represión. Un Estado monolítico, un Estado que se veía a sí mismo como la consumación del proceso histórico. Casi decía que era el fin de la historia, ¿no? Su propia existencia. Lo que le evitó decir tal megalomanía es que abrazó también la modernidad y el bienestar. Decía, es necesario crecer económicamente, integrar a las nuevas generaciones al trabajo. Pero era un proceso más o menos con coordenadas estables, con su calendario, con sus divisas y sus objetivos históricos y trascendentes. Y poco a poco, en un momento de la historia que ahorita vamos a tocar, ante la debilidad del Estado, los procesos identitarios se desplazaron hacia el mercado. ¿Y cuáles son los fines del mercado? ¿Cuáles son las divisas del mercado? ¿Cuáles son los procesos, los calendarios estables del mercado? Pues las preguntas son difíciles de resolver porque parece que todos los objetivos del mercado se reducen a la ganancia. Se reducen a la ganancia con rendimientos cada vez mayores.
Se miden los ingresos por ciclos anuales y cada ciclo tiene que ser superior al anterior, al trimestre anterior, a la semana pasada. Entonces tiene que haber un ascenso permanente de los ingresos para satisfacer las expectativas de los inversores, de los dueños de la empresa, y esto se ha ido engarzando y confundiendo como objetivos sociales. Se celebra la fortuna de los hombres más ricos y se celebra los ingresos de las empresas mundiales, como si hubiera un momento en el que se nos va a repartir algún ingreso, ¿no? No. Ahora hay que entender lo que está detrás de ese telón que oculta al mago de Oz, quitarle el velo, ¿no? Y entender perfectamente bien que los índices de crecimiento económico están directamente relacionados con la destrucción de la naturaleza. Está directamente relacionado con la contaminación de millones de metros cúbicos de agua dulce, un desperdicio que es absurdo ante la situación de calentamiento global que asola el planeta. Viene acompañado de la destrucción de bosques, de biota, de ecosistemas diversos, la contaminación y la desaparición de manglares, que es un ecosistema crítico para el mantenimiento de la vida marina. Nosotros nos enfrentamos a una situación futura de diagnóstico crítico, de vivir en un mundo futuro con océanos muertos. Entonces, tenemos que entender que los procesos de producción, los procesos que exige el mercado en su crecimiento perpetuo, se dan en un escenario limitado y que por eso la divisa superior del mercado resulta absurda. No podemos estar convirtiendo la vida en dinero, porque la vida se acaba y el dinero pierde completamente sentido. Estamos en un proceso de destrucción que implica la transformación del único planeta vivo conocido en algo que carece completamente de valor intrínseco, que es el dinero. Entonces, frente a esa divisa, frente a esa expectativa del mercado, ojo, hay condiciones, hay precondiciones sociales para que el crecimiento sea perpetuo. La gente compra un televisor, compra un sillón o compra una cámara para que le dure mucho tiempo, y eso desquicia el mercado. Dice, no, ¿por qué? ¿Por qué te va a durar mucho tiempo lo que tú consumes? Yo necesito asegurar un proceso de degradación de esos productos. Pero como no puedes llegar a la casa, sacar la cámara, encenderla y que truene, tiene que haber una durabilidad controlada. Es lo que se llama obsolescencia planeada. Ojo, pero la obsolescencia planeada también está en nuestro interior. O sea, nosotros tenemos que pensar en la marca y tenemos que pensar también en la versión de la cámara que tengo y ver cómo vienen otras versiones y cómo mi cámara se hace viejita y ya no sirve. Tengo que estar consumiendo perpetuamente lo nuevo. Si no, la cámara se hace vieja y yo me hago obsoleto. Entonces los objetos tienen que ir siempre agregando innovaciones que ya existen, pero que son anunciadas como grandes novedades. Y yo me voy haciendo obsoleto en la función, en el uso de los artículos que tengo. Apenas los enciendo y ya quiero echarlos por la ventana para ir a comprar otro. Este proceso de consumismo viene basado en una angustia, en un vacío inducido que yo tengo que llenar participando en el mercado como un consumidor.
Entonces, si se dan cuenta, nosotros venimos de un escenario que parece más o menos estable, con coordenadas como en un mapa cartesiano, con direccionalidades muy obvias, con experiencias posibles muy planas, donde reina la certidumbre si le corresponde al ser humano tal cosa, y pasamos a un proceso desordenado, caótico, donde todo está en permanente movimiento. Buscas el norte y ya no está allí, está en el sur, coordenadas muy movibles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la naturaleza de la cultura corresponde a la naturaleza de las fuentes del poder. Los nodos donde la cultura se produce, pues serán estables y corresponden a una cierta estabilidad social. Pero cuando las fuentes son movibles, caóticas, erráticas, pues los procesos culturales también se vuelven erráticos. Y los individuos que están construyendo su propia identidad en esos escenarios también se vuelven, también se vuelcan, también se vuelven la representación de esa angustia, de esta incógnita de los procesos que definen quién soy. Parece que nosotros pasamos del Estado al mercado preguntándonos, llenándonos con una gran interrogante: ¿quién soy ahora? Y la respuesta es lo que consumas, lo que compres. Porque en esa angustia del mercado, solo satisfecha con comprar, viene un proceso que se llama el marketing. Y en el marketing, ojo, porque es una industria en sí misma, participan muchas personas en la creación de determinadas leyes a las que tú reaccionas como televidente, a la que tú reaccionas como internauta, a la que tú reaccionas permanentemente en el proceso cotidiano de coexistir y de consumir. Que dice: si tú consumes esta marca, si tú consumes este producto, tú eres. Son productos que, más allá del producto como una función, es un producto que es una cápsula de identidad. Si tú consumes tal marca, tú eres partícipe de tal identidad. Y ojo, porque todo esto ha sido diseñado, ha sido reflexionado por mucho tiempo por cuadros de profesionistas, gente sumamente capaz, que ha analizado incluso la reacción psicológica, las conductas que derivan del color, qué es el amarillo, qué es el color añil, qué es el azul en términos psicológicos. Y entonces hacen un diseño de formas, de colores, con sujetos muy particulares que impactan en determinadas conductas. Y entonces terminan induciendo el comportamiento humano. ¿Esto es algo pavloviano? ¿Es algo tan sencillo? No es A igual a B. No es algo aritmético. No. Por eso las empresas gastan una buena parte de sus egresos en este tipo de departamentos que están continuamente probando, ensayando, reflexionando cómo colocar un artículo en un mercado sobresaturado. Para artículos que en buena parte no llegarán a tus manos, pero llegan a tu mente. Que van preparando el terreno para artículos que ni siquiera van a llegar a tu país, que no van a llegar a las tiendas, pero que ya estás recibiendo. Mucha de la existencia, quiero decir, muchos de los artículos que son producidos por las grandes marcas mundiales, ni siquiera vas a verlas. Ni siquiera están producidas para que lleguen a manos del consumidor. Un buen porcentaje se quedan en anaqueles, en la caja original.
para siempre. Están construidos un porcentaje importante de la producción de computadoras, laptops, monitores, cámaras fotográficas, toda la tecnología se tiene en la balanza, no de pérdidas, en la balanza de expectativas para los accionistas. Construimos millones de teléfonos celulares, nunca se consumirán, pero posiblemente se consumirán. Entonces se hace parte de la balanza que se entrega a los accionistas como crecimiento o ingreso potencial, y ahí se deja. ¿Por qué? Porque saben que no tenemos dinero para consumirlos, pero saben perfectamente bien que vamos a hacer un gran esfuerzo por consumir el teléfono que se le parece, que es de una categoría más baja. Ese sí llegará a nuestras manos, pero nosotros seguimos suspirando por aquel que nunca pudimos alcanzar, porque nadie en su sano juicio va a pagar 20,000, 30,000 pesos por un teléfono. Dice, pero te voy inoculando, te voy enfermando poco a poco con el deseo de ser de esas pocas personas que sí lo paguen. Cómprate uno de 12,000. Entonces van creando márgenes, van creando consumidores que la siguiente generación, y según vaya creciendo su ingreso, van a satisfacer el deseo de participar en el consumo de esos artículos que son exclusivos. Porque yo, amigos míos, ¿quién puede dudarlo? Soy exclusivo. Y entonces van creando ciertos vacíos, ciertas angustias, ciertos deseos de participar, de ser mediante el consumo, en una verdadera ingeniería de la angustia colectiva. Así van creando consumidores potenciales, consumidores activos, que tarde o temprano van a acceder a sus artículos, porque ellos van creando todas las condiciones para que tarde o temprano consumas esa marca. Por eso les digo, un 20, 15, un 40%, es distinto en cada marca. Son porcentajes gastados por la empresa sistemáticamente a crear campañas de consumo que no esperan que sea un consumo inmediato. Es un consumo para la posteridad. Lo mismo hacen todas las empresas que tú conoces, cuyos nombres retienes y que recuerdas apenas ves el color, apenas ves una combinación, apenas ves el logo. Han continuamente inyectando esta relación entre el color, la forma, la música y el comportamiento. Insisto, no quiere decir que como un mono, ¿sí?, vayas a reaccionar a una campanilla, pero están ahí. Están ahí. Entonces, nosotros pasamos de un escenario donde el Estado, las escuelas, los escenarios sociales más o menos estables van definiendo tu identidad, tu rol social, las etapas de tu vida, y entonces tienes procesos identitarios reconocibles, estables, y los países pasan décadas, quizás siglos, formando esa identidad, haciendo participar en la celebración pública de nuestro ser colectivo, porque esas son las fiestas patrias. Celebramos el pasado y celebramos nuestra relación con el pasado. Yo no he dicho que todo esto sea bueno, ¿no? Yo he pasado de decir que esto es bueno o malo. Y está la otra cuestión. Un escenario inestable con coordenadas movibles, donde tú tienes que definirte a partir de consumir. A eso hay que sumarle la existencia de un escenario virtual como el que estamos
teniendo enfrente, ¿no? O sea, nosotros estamos ahorita en contacto diferido, estamos conectados, estamos presentes, pero materialmente no. Nos encontramos en la situación de que la virtualidad se ha convertido en la nueva realidad. Y no por la pandemia, no, de ningún modo, no es la pandemia, es la situación cotidiana que nosotros estamos viviendo a partir de la existencia, la masificación y la inclusión de millones de personas al Internet. Incluso ha llegado a ser tan importante que se habla de una modalidad del analfabetismo, que es la desconexión, es no tener acceso a la red. Ojo, porque se está hablando de la participación de la red pública como un derecho humano. Entonces la virtualidad se está convirtiendo en la nueva realidad. ¿Y con quién participamos? ¿Con quién tenemos contacto en el espacio virtual de la red? Con muchísimos estímulos, muchísimos contenidos, muchísimos modos de interpretar la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que nosotros participamos de un mundo donde la definición de nuestra personalidad trasciende el contexto inmediato y con cierta libertad, que ponerlo entre comillas, porque Google él es el gran buscador que va determinando los contenidos que son correctos para determinadas geografías, ¿no? México, Culiacán, al poner una búsqueda de cualquier tipo, calentamiento global, tú tienes que ver este contenido. Entonces, con cierta libertad vamos escogiendo los contenidos que van definiendo nuestras reflexiones cotidianas. Ojo, porque allí los grandes espacios de interacción como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok están en una lucha incesante por ser el espacio de contacto predilecto, ¿no? Y nosotros vamos riendo, y nosotros vamos siendo productores de contenido, y nosotros vamos interactuando, y nosotros aceptamos o criticamos. Y entonces vamos definiendo coordenadas muy importantes de nuestra identidad personal. Nosotros somos en la medida en que compartimos un like, compartimos un video, compartimos un contenido y reaccionamos. Por eso hay una sociología de lo viral, un análisis que tiene que ver con la forma como reaccionan masivamente personas de distintas latitudes en torno a un contenido que trasciende fronteras, que es un fenómeno auténticamente global, ¿no? Y aquí sí hay que decirlo, vale el paréntesis. Si consumes idioteces, pues los procesos identitarios sí son un asunto aritmético, ¿no? No puedes ser una persona muy inteligente si consumes estupideces. Hay que crear un diapasón, un tamiz que implique el respeto a uno mismo, el pundonor, y entender que lo que tú consumes pues te va definiendo, ¿no? Así decía Feuerbach, somos lo que comemos. Bueno, pues en una sociedad hipersensibilizada al consumo, pues eres lo que consumes, ya sea visual o ya sea funcional, mediante la compra de artículos. El escrito que yo les compartí tiene una gran pregunta en el sentido de preguntarnos si en la edad de la adolescencia, nosotros tenemos que los jóvenes están en plena participación activa para la definición de un yo, de una identidad personal en contacto con sus iguales. ¿Cómo podríamos definirla en el contexto de una sociedad tradicional, de coordenadas estables, con un estado rector que es la fuente de la identidad colectiva? Parece ser una crisis de edad. La adolescencia es una crisis de edad,
pero pasajera, que hay que comprenderla como un hecho biológico, como una circunstancia personal, pero es una pauta, es un paréntesis que se va a superar. ¿Qué es lo que pasa en el contexto donde reina el mercado, angustiando de manera inducida a la gente y para que este proceso solo sea satisfecho consumiendo, comprando o poniendo un artículo en la canasta de Amazon o en la canasta de Mercado Libre como un artículo en espera? Y ahí está, y tú sientes que ya lo tienes, ¿no? Que es tuyo, que lo vas a consumir en el futuro. Esta espera permanente que se parece a una adolescencia prolongada. El artículo que yo les compartí habla exactamente de esta circunstancia. Este es el escrito, me imagino que lo están viendo en este momento. Adolescencia y sociedad, la construcción de la identidad en tiempos de inmediatez. Los maestros Cecilia Vázquez y Javier Fernández Mouján hacen este artículo allá en el 2016. Ellos escriben desde su sede en la Universidad de Maimónides en Argentina y hacen un escrito genial. Me quito el sombrero porque efectivamente hay un resumen muy interesante de la sociedad que se va abriendo a la realidad, al escenario histórico a partir de la década de los 80, finales de los 70, 80, cuando viene la crisis del estado de bienestar y se impone el nuevo discurso hegemónico en la construcción de las condiciones de poder del neoliberalismo. Es un discurso que ya tenía décadas en los pasillos de las universidades, con los maestros más marginados, ¿no? Allá hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos a Hayek, por ejemplo, con un libro emblemático que se titula Camino a la servidumbre, que ya empieza a ser una crítica muy fuerte, muy airada del Estado benefactor, del Estado de la planeación centralizada. Entonces hace un resumen muy interesante de todo este proceso y van y lo proyectan sobre los procesos identitarios de la juventud. Me parece sumamente interesante identificar algunos aspectos aquí que tienen que ver justamente con la dimensión social de la definición de la personalidad, porque efectivamente nosotros vamos definiendo quiénes somos en la medida en que otros también nos van definiendo. Nosotros somos una construcción colectiva, hasta lo más profundo, en los rincones más recónditos de nuestra conciencia, hay un nosotros. Nosotros somos la realización de una posibilidad colectiva que se hace con la interacción cotidiana con otros. En la medida que nosotros nos contamos historias, participamos con otros y mantenemos escenarios de interacción, vamos construyéndonos. Lo que pasa es que participamos de una sociedad que incesantemente nos habla del yo y oculta esa dimensión social y pondera una dimensión individual. Reduce los pronombres y dice yo, tú, como otro yo, como si la sociedad fuera una suma de yoes. Pero por supuesto que la sociedad no es eso. La sociedad es una colectividad, trasciende al yo y construye
a los yoes que participan en ella. Entonces, el pronombre que corresponde en tiempo, por la naturaleza de la construcción de la identidad colectiva, es nosotros. Eso es el plural. Bien, entonces hay que entender cómo en las prioridades del mercado de hacer de los procesos identitarios un proceso de angustia permanente, cómo impacta esto en la subjetividad de los adolescentes que de por sí están en una búsqueda que parece definida por cierta incertidumbre. Es un escrito muy interesante porque hace este resumen justamente de las redes sociales. ¿Qué significa estar? ¿Qué significa participar con otros en la red? ¿Y qué significa esto en términos de la satisfacción de coronar el proceso de identidad en la adolescencia? Porque tenemos que estar satisfechos con nosotros mismos para avanzar a nuevas etapas de la vida. Tenemos que coronar este proceso estableciendo determinadas coordenadas a la pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Y entonces en un escenario tan movible como la red, ¿qué significa participar? ¿Qué significa estar? ¿Qué significa ser? Si son redes que basan su éxito en identidades y personalidades impostadas, quiere decir que es como un cierto carnaval donde tú te vistes y eres quien decide ser. Y la otra persona, con un poco de distancia, con un poco de desconocimiento de tu vida personal, puede creer que tú eres aquel que el traje que te reemplace de la identidad eres tú. Las referencias a Zygmunt Bauman pues son obvias, ¿no? Invito a conocer a este filósofo y entender las definiciones de la realidad líquida que él plantea de tarea, ¿no? Para que vean cómo justamente este desplazamiento del Estado, de la plaza pública, de la escuela, por escenarios virtuales, con la fuente de poder esencial que es el mercado, que implica un constante cambio, que implica un constante bosquejo nunca acabado de la identidad colectiva, pues deriva, ¿no?, en universos líquidos de identidad, en sociedades líquidas. Se rompen todas las coordenadas de espacio y tiempo, que son claves para las sociedades tradicionales, para las sociedades con instituciones históricas y para la creación de este hecho clave en la existencia de las sociedades, que es la identidad colectiva. Es un escrito que vale la pena leer de principio a fin, más de una vez, entresacando algunos conceptos, haciendo las investigaciones necesarias para apropiarte plenamente del artículo, ¿no? ¿A qué me refiero con apropiarse del artículo? Conocerlo de principio a fin, identificar sus cualidades estructurales, entresacar algunos conceptos y volver a él con una investigación que lo haga más interesante. Nosotros tenemos que aprender a rumiar los textos, o sea, a dialogar con ellos, a tener un careo, a discrepar también, a discutir con los textos. Pero si no hay nada aquí, no puedes discutir con los textos, ¿no? Ánimo, muchacho, pero si tú no tienes contenidos mentales con los cuales contrastar con un artículo,
Para empezar, no puedes acceder al mundo del texto si no tienes antecedentes. Pero si tienes algunos antecedentes que no son contrastantes, que no colisionan con su planteamiento, pues ¿qué diálogo vas a tener? Entras y quedas cautivo a lo que afirma el autor. Por ejemplo, yo tengo una disputa con los profesores, autores del artículo, porque hablan de un momento histórico en el que el neoliberalismo era el campeón indiscutido. El retador que se subía al ring con el neoliberalismo lo noqueaba en el primer round. Bueno, pero nosotros ahora tenemos un proceso de reversión, de regresión, de análisis y evaluación del neoliberalismo. El neoliberalismo ya no es el campeón. El neoliberalismo es un discurso en bancarrota. El neoliberalismo es un discurso en retirada. El campeón constructor de las identidades líquidas ha sido derrotado. Knockout. Aguantó hasta el 12º round, pero fue noqueado. Lo sacaron con los pies por delante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no cumplió las expectativas. Porque fue un discurso ideológico que se vació completamente de sentido. Porque hablaban de una serie de teorías como que la riqueza concentrada se iba a derramar y iba a crear el egoísmo positivo, ¿no? Un egoísmo consumado que iba a derivar en la creación de puestos de trabajo y riqueza social, que terminaron siendo una chapuza, una tomadura de pelo, un engaño social muy bien orquestado, ¿no? Que simple y llanamente derivó en la privatización de empresas, la creación de fortunas mal habidas y la concentración, la desigualdad y la creación de magnates egoístas. En realidad, las inversiones que se esperaban de parte de esos ricos creados al amparo de la destrucción del Estado nunca se dignaron a crear las empresas, los puestos de trabajo y crear una derrama que redundara en una nueva riqueza, una riqueza de un cuño nuevo. No, se dedicaron a acumular riqueza, acumularon tiempo y espacio, acumularon recursos, acumularon oportunidades y crearon un nuevo nivel del egoísmo humano. Entonces el neoliberalismo cayó en franca bancarrota. Y en este momento de la historia, 2021, estamos viendo un resurgimiento, una evaluación muy importante de la necesidad del Estado, de la necesidad de las empresas estratégicas nacionales, de la necesidad del cuidado del territorio y los recursos de manera soberana. Las virtudes del mercado se han desvelado, ¿sí?, como virtudes de unos cuantos y la desgracia de muchos. Y no solamente de nosotros, la desgracia de todas las formas de vida del planeta que han visto destruidos sus ecosistemas, y somos casi una fuerza de la naturaleza, destruyendo con una tenacidad, con un ahínco, con un convencimiento propio de un imbécil, destruyendo el planeta y convirtiéndolo en monedas, ¿no? Como un avaricioso, pero ojo, no es usted ni yo, no eres tú ni yo, porque el nivel de desperdicio del mercado, de una industria, de una empresa, no lo puedes igualar, no lo puedes emular. Así fueras el sujeto más insensible e irracional, no puedes igualar en una vida entera lo que una industria o una empresa desperdicia en un día. Entonces, quien se lleva la ganancia es quien está destruyendo el planeta.
En este proceso de reflexión vemos perfectamente bien que un Estado que esté al cuidado de sus recursos y su población es necesario. Y entonces el neoliberalismo está pasando al museo de las ideas, se resiste en desaparecer, ¿no? Pero incluso cuando tienes grupos en la virtualidad de Facebook y discutes con neoliberales a ultranza, gente asalariada que cree que algún día va a ser Bill Gates, dicen el neoliberalismo. No, el neoliberalismo no existe. A ese grado de fracaso ha llegado el neoliberalismo, ¿no? Franca bancarrota, como cuando un delincuente quiere borrar sus huellas y ve el cuchillo y dice, no, él fue el culpable. No, yo. No fue el cuchillo. Tira el cuchillo y dice, ay, se me olvidó borrarle las huellas, ¿no? No, el neoliberalismo ni existe. El cuchillo no existe. Yo no existo. ¿Qué es eso? Pues las teorías, cuando van alimentando crímenes sociales, terminan por fracasar y después no quieren decir ni su nombre, ¿no? Lo mismo le pasó al conductismo. El conductismo, ¿cómo? El conductismo, no, ese conductismo ya no existe, ya ha evolucionado el conductismo. Claro, claro. Bueno, espero que les sirva esta clase, las reflexiones, las coordenadas que les di para volver al artículo, se animen a volverlo a leer y hagan lo que amerita a un buen lector, ¿no? Discutan con el artículo, hagan de cada lectura un motivo de investigación y por favor, conviértanse en el hombre, la mujer culta que necesita este país para cambiar. No esperemos que todo lo vaya a construir, a regenerar y traer sobre la mesa el presidente de la República, ¿no? Él es un hombre cargado de sus asuntos. La transformación de México le corresponde al maestro, le corresponde a cada agente de la cultura, a cada sujeto. Nosotros tenemos que ir creando un maestro culto, un maestro lector, un maestro intelectual que va a hacer de sus niños, va a hacer de sus alumnos la preocupación genuina por aprender, por estar en el mundo de un modo cada vez más pleno a través del conocimiento. No hay otro modo de estar más pleno, más comprometido en la verdadera alegría de vivir si eres un ignorante. No. El prurito, el deseo, la sorpresa de vivir se hace a través del conocimiento. Entonces nosotros los maestros tenemos que ser buenos lectores, tenemos que ser personas muy cultas. Esa es la invitación en esta clase y esta es la invitación que nos hace las maestras, los autores de este artículo excelente. Les aplaudo donde quiera que estén. Les agradezco haber redactado mucho tiempo de reflexión un artículo. Bueno, pues agradezco que nos presten sus reflexiones para hacer un análisis de nuestra propia circunstancia. Les mando un abrazo, los estimo mucho, espero que estén bien, cuídense, es tiempo de guardar. Un abrazo.